Adelante. Excelente. Muy buenos días a todos. Desde diferentes partes, no sé de dónde estamos, pero tenemos gente de todos lados del mundo. Y primero nos gustaría reconocer nuestra anfitrión, Pontificia Universidad Católica de Perú, y claro, doctor Miguel Córdoba. Hoy vamos a tener este evento virtual con nuestros expositores y el título es Family versus Non-Family Networks y vamos a enfocar en los tres países, Chile, México y Perú, particularmente desde los años 2010, 2015. Y primero vamos a tomar un par de minutos para presentar nuestros expositores. Primero, Dr. Miguel Córdoba. Miguel is Associate Professor of Internationalization Leader for the Management Department and Management School at Pontificia Universidad Católica de Perú. He holds a PhD in Strategic Management and Sustainability of Consorcio de Universidades en Lima. He has doctoral studies at the Copenhagen Business School and an MBA of Centrum Católica. His research is oriented on corporate governance, power and influence in organizations, sustainable supply chain management, entrepreneurship, and international business. Second, we have with us Dr. Luis Rivas from ITAM in Mexico. Luis tiene un PhD por el Instituto de Empresa en Madrid y una maestría por la Universidad de Northwestern en Chicago, Northwestern University en Chicago. Su investigación se centra en consejos de administración, directivos y ofertas públicas iniciales. Y finalmente, Miguel, tenemos Erika también. Sí, la mencionamos, no ha podido conectarse. Ok, excelente. Entonces, y la tercera es doctora Erika Salvaj. Erika is a full professor of general management and strategy and director of research at the Universidad de Desarrollo in Chile, and a visiting scholar at Universidad de San Andes in Argentina. She's a board member of the School of Business and Economics and vice president and board member at the Ibero-American Academy of Management. She has taught at the University de los Andes in Santiago, Chile, and Universidad Pompeu Fabra in Barcelona. She has completed MA in Science Technology at the Universidad Carlos in Madrid. And her special interest in Latin America, her primary fields of research are social sustainability, gender, strategy, leadership, social networks, corporate governance, international business, and history. Y es un placer ser tu moderado. Soy Ronald Wolf de la Universidad EAFIT en Medellín, con una maestría en negocios internacionales. Y gracias a uno de los jueces, Miguel, hace unos meses, finalmente ya canoso, terminé mi doctorado también en la Universidad de EAFIT. Mi área de investigación es soft power, poder blando, y en particular cómo los Estados Unidos ha usado escuelas de administración en Latinoamérica para promover sus valores. Entonces, vamos a empezar nuestra presentación con Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Como bien decía Ronald, el título de nuestra presentación lleva el mismo título del artículo que hemos publicado, que se llama Family versus Non-Family Networks, Chile, México and Perú.
Y este artículo, pues, lo hemos elaborado, esta investigación la hemos elaborado y el artículo lo hemos publicado junto con los profesores que mencionó Ronald, el profesor José Luis Rivas, que nos acompaña desde México, la profesora Erika Salvay de Chile, y mi persona, de la PUC Perú. Muy bien. Para empezar con la presentación, me gustaría explicar un concepto que tal vez no es muy familiar, no es muy conocido, acerca de los interlocking directories. Estos directorios entrelazados se forman cuando un director decide sentarse en más de una mesa, en más de una junta directiva, en más de una mesa de directorio en diferentes empresas. Entonces, un director, al momento que se sienta o que ocupa una posición directiva, ¿no? En la junta directiva, en más de una empresa, establece estos vínculos, esta especie de conexiones entre las organizaciones, y al momento que las conecta empieza a fluir diferente información y recursos a través de estos vínculos, de estas conexiones. Lo explico de repente mejor rápidamente con estas figuras, ¿no? La primera figura, que está a la izquierda, por ejemplo, tenemos las empresas B1, B2, B3 y B4. Y la empresa B1 y la empresa B2 están ambas compartiendo un mismo director, que es el director A, así como también la empresa B3 y B2 comparten el mismo director, que es el director D. Entonces, al momento que las organizaciones comparten este mismo director en sus juntas directivas, este director hace el papel de vínculo o de puente, conducto a través del cual se conectan a las organizaciones, tal vez de manera un poco informal, y empieza a fluir diferentes tipos de recursos, buenas prácticas, malas prácticas, consejos, información, diferentes recursos. Y lo más interesante de los interlocking directories es de que se genera una conexión a doble nivel. Los directores compartidos no solamente conectan a las organizaciones entre sí, sino, como pueden ver en esta segunda figura, también se conectan a nivel individual, los individuos, los propios directores. Entonces, por ejemplo, vemos acá que la empresa B1 tiene como directores a E, C, B y A, mientras que la empresa B2 tiene como directores a las personas A, G, F y D. Y decimos que se conectan también a nivel individual, porque si se dan cuenta, de acuerdo al gráfico, no habría forma de que C, E y B puedan conectar a nivel individual con G, F y D, si es que no fuera a través de la acción intermediaria del director compartido A, que a su vez hace de puente y de conexión entre estos dos grupos de directores que, si no fuera por A, no tendrían un contacto directo. Esto, a nivel de gestión estratégica y gestión empresarial, es sumamente interesante, porque esta conexión a doble nivel hace que fluya información estratégica y valiosa entre las organizaciones, pero también entre las personas que toman las decisiones dentro de estas organizaciones cuando hablamos de la junta directiva. Esto es a manera introductoria, digamos, conceptual. ¿Cuáles fueron nuestras preguntas de investigación para esta investigación en sí? Primero nos interesó cómo es que las estrategias relacionales en estos tres países de Chile y México y Perú pueden diferir, pueden ser diferentes a nivel de junta directiva en las grandes empresas. Y dentro de estas grandes empresas, diferenciando las empresas familiares y las no familiares. Para nosotros era muy interesante ver cómo es que estas empresas familiares podían hacer parte de esta estrategia relacional a través de los directores compartidos en estos tres países. Y la segunda pregunta de investigación se refiere a que si es que esta actividad intensa local se refleja también de una manera transnacional, es decir, si es que existen algunas empresas familiares y no familiares que están estableciendo también directores compartidos con empresas de otros países. Y dentro de nuestros tres países, refiriéndonos a Chile, Perú y México, pues como parte de repente de la cercanía geográfica, de la cercanía comercial y de los tratados conjuntos que se tienen entre estos tres países. Nuestra literatura de posicionamiento, básicamente hemos usado teoría de redes sociales,
teoría de Interlocking Directorates, que fue lo que les explicaba hace un momento, esta dinámicas de interconectividad a partir de los directores compartidos, y teoría de empresas familiares también. Para hablarles un poco de los datos y el método que utilizamos en la investigación, para cada una de los países, Chile, México y Perú, seleccionamos a las 100 más grandes empresas por facturación durante 2 periodos, más o menos entre el 2010 y 2015, más o menos los periodos llevan algo de 4 o 5 años, 6 o 5 años de diferencia en cada uno de los países. Entonces, hicimos esta primera selección de las organizaciones, luego confeccionamos las bases de datos de los directores, de las juntas directivas, de los ejecutivos que componen las juntas directivas de estas 100 grandes empresas, tanto en Chile, Perú y en México. Entonces, es un trabajo, digamos, bastante extenso de construcción de bases de datos. Las empresas más grandes normalmente tienen esta información pública, ¿no? Sea porque listan en las bolsas de valores, en la Superintendencia del Mercado de Valores, en el caso de Perú, y en las similares en México y Chile, o sea porque también lo tienen declarado en sus reportes de sostenibilidad, o en sus reportes de gobierno corporativo, o en sus memorias anuales. Entonces es un trabajo, digamos, bastante extenso de búsqueda de información, de tal manera que podamos obtener los nombres de los ejecutivos que conforman las juntas directivas de las 100 más grandes empresas para estos 3 países en estos 2 periodos. Una vez que tenemos esos nombres, pues tenemos que realizar una codificación de los nombres para poder encontrar a los directores compartidos, cuáles son los directores que se repiten en las diferentes empresas, incluso en los diferentes países, como habíamos dicho que era una de nuestras preguntas de investigación. Luego de eso nos apoyamos con herramientas de Social Network Analysis, básicamente 3 indicadores, que lo que hacen estos indicadores de teoría de redes sociales es darnos luz o darnos información acerca de la prominencia de algunos individuos y de algunas organizaciones dentro de lo que es todo este entramado de red corporativa que se forman en base a los vínculos de los directores compartidos. Entonces, cuando las empresas van compartiendo directores, se va armando una red en base a estos vínculos, a estos puentes que decíamos. Y existen indicadores específicos que nos dicen qué tan importante puede ser alguna organización dentro de esa red, qué tan importante en cuanto a dinámicas de poder puede ser un individuo, un ejecutivo dentro de estas redes. Entonces, hemos utilizado 3 indicadores. El indicador de centralidad, que en resumen nos dice a cuántas conexiones tiene acceso una organización o un individuo, dependiendo, recuerden el doble nivel de conectividad de los Interlocking Directorates. Entonces, a cuántas empresas, a cuántas organizaciones tiene acceso una organización focal, ¿no? Una organización determinada. Simplemente en una medida de cantidad, ¿no? ¿Con cuántas organizaciones comparte directores? Eso es el grado de centralidad. Luego tenemos el Eigenvector Centrality, que lo definimos como el poder de influencia dentro de la red. A diferencia de la centralidad de grado, el Eigenvector Centrality nos dice qué tan importante, qué tan prominentes son las organizaciones con las que compartimos directores. Entonces es muy diferente compartir un director con una organización que está muy bien conectada con otras organizaciones en la red, a compartir un director con una organización que está como en un estado más aislado, ¿no? Marginal, en la periferia de la red, sin muchas conexiones. Esto hace que podamos tener organizaciones con muy alto grado de centralidad, pero con muy bajo Eigenvector Centrality, porque están conectadas con muchas organizaciones que, digamos, no tienen tanta importancia o no están conectadas a su vez intensamente en la red. Y por otro lado, podemos tener organizaciones que tienen un bajo nivel de centralidad, tienen pocas conexiones, pero las conexiones que tienen son a su vez, son muy intensas dentro de la red. Tienen muchas conexiones a su vez ellas mismas, ¿no?
Y finalmente, el otro indicador que hemos utilizado es el Between Centrality, que es el poder de intermediación. El poder de intermediación nos dice qué tantas veces necesitan pasar a través de una organización, un grupo de organizaciones, para poder llegar al otro grupo. ¿Se acuerdan el concepto de intermediación que vimos hace un momento? Entonces, para este grupo de organizaciones que están acá a la izquierda, pues no va a ser posible conectar con este otro grupo de organizaciones que está a la derecha si no fuera a través de la acción intermediaria de una empresa en particular que conserva las conexiones a través de los directores compartidos y que tiene el rol de intermediario en la red. Entonces, en la medida que una empresa aparezca más veces como intermediario en el camino de muchas otras empresas, es que tiene un mayor poder de intermediación, un mayor betweenness centrality. Eso es en resumen. Hay más medidas de poder e influencia dentro del social network analysis, pero nosotros nos hemos concentrado en estas tres, digamos que son de repente las que nos iban justamente a resolver las preguntas de investigación y que de repente podrían ser las más comúnmente utilizadas en la teoría. En cuanto a por qué es importante, algunos pueden estarse preguntando, bueno, pero ¿por qué las empresas más grandes? ¿Por qué los directores, las juntas directivas? ¿O por qué no las medianas y pequeñas? Sí, ¿no? Sí, son más, ¿no? En cantidad son una cantidad mayor. Bueno, en América Latina muy particularmente, las élites de negocios que están conformadas por las empresas más grandes de estos países, grupos familiares muy grandes en la mayoría de casos, pues están, si bien no son muchas en cantidad, pero son las responsables de las más importantes decisiones económicas en los países, ¿no? Hablamos de América Latina. El alcance que tienen también estas organizaciones grandes a través de esta red de directores compartidos no solamente se limita a los negocios del sector privado, sino también tiene un alcance hacia las organizaciones del sector público y hacia organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos, hablamos de una influencia no solamente en un ámbito de la sociedad, sino en muchos. Estas organizaciones tienen los recursos suficientes para superar las dificultades del contexto de negocios, ¿no? Que tiene propiamente América Latina. América Latina tiene ciertas restricciones para que las organizaciones operen con normalidad o con tranquilidad. Sin embargo, estas empresas grandes pues han encontrado mecanismos, uno de ellos es este mecanismo, para poder sobrellevar estas dificultades propias del contexto, y no solamente sobrevivir, sino además perdurar y crecer a ritmos acelerados. Bueno, y como decíamos hace un momento, también son mecanismos informales de gobierno corporativo. Decíamos que esta conexión, este flujo de información entre una empresa y otra a través de sus directores compartidos, no hay algo establecido formalmente, ¿no? Sino que ocurre de una manera natural, producto de teoría de redes sociales, que los directores empiezan a hacer circular dentro de esa red una serie de recursos y de información. Entonces son mecanismos informales a través de los cuales se ejerce control, supervisión e influencia. Voy a dejarle la parte de características de empresas familiares a mi colega José Luis Rivas. El profesor José Luis Rivas ha liderado esta investigación. Muchísimas gracias, José Luis. Todo tuyo. Encantado. Gracias, Miguel. Bueno, quisiera primero contestar una pregunta que hicieron en el chat de cómo puede un solo gerente trabajar en varias empresas. Nuestra investigación no está enfocada en gerentes o directivos, sino en consejeros. Comprendo que el usar la palabra directores, como la usó Miguel, puede causar esta confusión, porque en inglés es directors, ¿no? Yo por eso siempre procuro usar la palabra consejero, ¿no? Y consejo, no directorio. También hay gente que les dice directorio. No, es consejo y consejero es creo, la manera de evitar confusiones. Bueno, contestada esa pregunta, les quiero hablar de lo que encontramos en nuestra investigación. Primero,
que las empresas familiares tienden a tener una más alta proporción de lazos con otras empresas, pero especialmente las empresas familiares. Las empresas familiares tienen más probabilidades de ocupar una posición de intermediación en la red nacional de ligas, digamos, entre empresas, ¿no? Las empresas familiares también tienen una proporción más alta de lazos con otras empresas nacionales, tanto en el país como en áreas geográficas cercanas. Entonces, las empresas familiares tienen la capacidad también de crear una red transnacional de lazos entre consejeros. Le damos a la siguiente, Miguel. Bueno, aquí podemos ver estos hallazgos en números y me voy al año más reciente de cada país. Podemos ver que en Chile, dependiendo de la medida de centralidad que usemos, de las top 30 empresas, tenemos 23, 26 y 26. En México tenemos 27, 26 y 25. Y en Perú tenemos 19, 19 y 16. Ok, eso es en cuanto a la medida de centralidad. Y después, si nos vamos abajo a el porcentaje de empresas familiares con lazos transnacionales, como proporción del total de las empresas familiares, vemos que igual en el último periodo medido, que es 2015-2016, tenemos que Chile tiene un 36% de empresas familiares con ligas transnacionales, México tiene un 5% y Perú tiene un 45%. Nosotros explicamos el bajo número que tiene México, pues debido a que en estos lazos transnacionales no incluimos a Estados Unidos y a Canadá, que es con quien México tiene más lazos comerciales, debido al Tratado de Libre Comercio, que es más antiguo que el Tratado de la Alianza del Pacífico, ¿no? El Tratado de Libre Comercio es del 94 y el Tratado de la Alianza del Pacífico es del 2010. Siguiente, Miguel. Bueno, entonces, en conclusión, las empresas familiares impulsan a otras empresas familiares en Perú, México y Chile. El pertenecer a una comunidad de empresas familiares parece que genera el que compartan información, se den tips y se ayuden unas a otras para pues resolver problemas locales, ¿no? El capital social a nivel comunitario puede ser un mecanismo para los dueños de empresas a que puedan proteger y aumentar el crecimiento de sus negocios. Las empresas familiares están incrementando sus niveles de intermediación dentro de las élites locales de negocios en los 3 países. Este estudio enseña evidencia de cómo la creación de una red transnacional de consejeros fue probablemente incentivada por el Tratado de la Alianza del Pacífico del 2010 al que me refiero. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, José Luis. Entonces, primero nos gustaría, tenemos un par de minutos, 15 minutos o más.
Si hay alguien participando en la audiencia que le gustaría preguntar algo, entonces primero me gustaría abrir el foro para alguien que está participando, escuchando, que le gustaría preguntar algo de Miguel o José Luis. ¿Hay alguien? Ok, tenemos alguien escribiendo de Alfredo una pregunta. Bueno. Ok. Mientras que Alfredo está escribiendo, me gustaría presentar una pregunta que no sé si es exactamente el centro de la investigación, pero algo que se presenta cuando estaba escuchando a Miguel y José Luis sobre la fenómeno de interlocking directorate, los vínculos, conexiones, recursos, eso doble nivel desde el individuo y puente de conexión. Mi pregunta es sobre esa conexión, hay la conexión transnacional, nacional y transnacional. Y mi pregunta es el siguiente. Sabemos hay una lucha o algo, una lucha ética o legal, donde en la cultura de un negocio familiar en un país, algo puede ser totalmente normal, legal, aceptado, pero ese fenómeno, por ejemplo, una relación con un miembro de, digamos, director A y alguien del exterior, por ejemplo, un miembro de el gobierno o alguien que tiene la habilidad de influir un negocio. En algunos países es totalmente normal, no hay nada mal, pero cuando estamos hablando de otros países donde se abre esa relación transnacional, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica, puede ser considerado ilegal o se cruza una norma profesional. Estoy pensando en un ejemplo con muchas luchas que existía. La empresa grandísima de Ambev, de bebidas. Ambev llegó en Colombia y empezó a comprar marcas de cerveza nacionales. Y algunos de esas luchas éticas donde estaba no considerado profesional en Europa, donde existe el dueño de la empresa, pero en Colombia totalmente normal y la gente no entiende por qué hay esa lucha o esa pregunta. Entonces, eso es mi pregunta. Si ustedes han experimentado o han visto esas luchas cuando se sale desde el ambiente nacional a transnacional, donde hay un choque disculpa por la expresión cargada, los valores familiares, family values, si me entienden la pregunta. Gracias, Ronald. ¿Quieres decir tú, José Luis? ¿O yo? Bueno, a ver, la pregunta está un poco larga, Ronald, pero yo lo primero que te entendí es sobre las restricciones legales que luego pueden variar en los países. Y en este sentido, sí quería decirte que es cierto que hay países en donde los consejeros no pueden servir en más de X consejos y no pueden servir por más de X años, ¿no? Entonces, eso sí puede hacer que la red de intermediación, pues, tenga menos capacidad de atarse, ¿no? Con otros países. No lo mencionamos, pero en el caso de Chile podemos ver cómo en los 7 años que hay de diferencia de los datos, del 2008 al 2015, podemos ver cómo bajó la centralidad de las empresas en 2015 y esto, la razón principal que explicamos es que Chile prohibió
que hubiera, el presidente del consejo pudiera ser también el director general al mismo tiempo, o sea, la misma persona. Esta prohibición existe en otros países y bueno, pues eso hizo que, o así lo explicamos nosotros, que la red de centralidad bajara en Chile para el último periodo medido. Entonces, bueno, yo a esa parte me quería referir de tu pregunta. Ronald, no sé, Miguel, si tú quieras añadir algo. Sí, claro, gracias, José Luis. Es, eh, sí, es interesante la pregunta porque, de hecho, no hay muchos estudios cross-country, ¿no? Digamos, comparativos entre diferentes países. Hay muchos estudios sobre cuál es la composición y la evolución de las redes de estos consejeros entrelazados em, en los países de manera individual, pero a nivel comparativo de qué ocurre con estas redes cuando cruzan la frontera de un país y son redes transnacionales de estos directores o consejeros, hay muy poca. De hecho, pues eso también que nos gustó mucho, poder contribuir a lo poco que se ha hecho en América Latina. Y claro, y cuando hablamos de que no se ha hecho mucho, no se ha hecho mucho a nivel regional, y yo creo que mucho menos incluso a nivel cross-region, ¿no? Digamos, Europa, América Latina, que sería muy interesante ahí lo que nos preguntabas, Ronald, porque las reglas de juego o los valores, como bien decías, son distintos y las reglas de juego también son distintas. José Luis se refirió a la regulación, por ejemplo, ¿no? Las redes de estos consejeros entrelazados, de estos interlocking directorates, están de alguna manera mejor o más fortalecidamente reguladas en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, donde tienen, como bien decía José Luis, algunos mecanismos que previenen escenarios de colusión, de malas prácticas, de fijación de precios, etcétera, ¿no? Entre ellos, a través de sus directores compartidos. Y hay algunos países en nuestra región que están empezando a incorporar estas regulaciones, estos candados, estos seguros a las regulaciones locales. Pero creo que todavía estamos un poco lejos de llegar a ello, por lo que en la región lo que está ocurriendo ahora es que las organizaciones grandes, las grandes empresas están encontrando en este mecanismo algo, digamos, un medio muy valioso, muy importante para poder conseguir recursos y perseguir su estrategia empresarial. Muchas veces, de acuerdo a la literatura, como decíamos, utilizando estos mecanismos para cubrir las deficiencias del entorno institucional, ¿no? La debilidad institucional, los pocos recursos muchas veces del Estado o la poca atención del Estado al entorno empresarial o la poca regulación también. Sí, yo me quería referir a esa parte. Excelente, muchas gracias. Antes de seguir con nosotros, otras preguntas, Alfredo, ¿usted le gustaría usar tu micrófono para preguntar algo antes de proceder con nosotros? Alfredo. Bueno, mientras que estamos esperando por Alfredo, ustedes pueden ver el chat. Tiene la pregunta de Oliver. Ah, disculpa. Ok. Buenas, Bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos los expositores. Quería hacer una pregunta con respecto a las empresas familiares, más que nada relacionado a su duración en el tiempo. Se ha escuchado de que las empresas familiares duran aproximadamente 3 generaciones a 2 generaciones. Quería saber sobre esa transformación. Si pasan a ser otro tipo de empresas y ya no llamarse empresas familiares. Esa era mi pregunta, muy amable. A ver, nosotros no estudiamos eso en la base de datos.
O sea, simplemente usamos el criterio para definir empresa familiar que ha sido usado en la literatura, que es el tener, si mal no recuerdo, más del 5% por una familia, tener más de 2 consejeros y 2 directivos familiares. Y así sabemos si la empresa es o no es familiar. Pero no, nuestro periodo de tiempo creo que es demasiado corto para poder responder una pregunta como la tuya. Entonces no llegamos a ver esa pregunta. Ok, muchas gracias. Y ambos, José, Luis y Miguel, ustedes pueden ver que tenemos 2 preguntas escritas en el chat uno de Oliver. ¿Qué barreras de entrada para ser parte del, entre comillas, grupo de las empresas familiares en Perú o en Chile y Perú? Y si me permites ahí, José Luis, ir primero, estaba pensando en esta pregunta y imagino que se refiere a formar parte de la red corporativa que están formando estas empresas familiares que muy bien has descrito en los hallazgos, ¿no?, de nuestro estudio. De hecho, hay mucha evidencia de que las organizaciones, desde sus inicios, desde sus primeros años, de alguna forma tratan de conectarse a través de directores, las empresas de esta magnitud, a través de esos directores con el tejido, con la red corporativa, ¿no? Entonces, las empresas tienen esta tendencia a, decíamos, tratar de sobrellevar o de suplir algunas carencias del contexto institucional, de las debilidades de países de economías emergentes, como puede ser América Latina, con la adhesión a una estructura social. Entonces, deciden adherirse a una estructura social que es justamente la de este grupo, como lo ha mencionado Oliver, ¿no?, en la cual empiezan a compartir información, empiezan a compartir recursos. ¿Qué barreras de entrada en esta investigación en sí? No hemos identificado específicamente barreras de entrada, pero podemos conversar algunas que existen en la literatura de investigaciones paralelas. De hecho, pueden haber barreras de entrada económicas. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando conversábamos el poder de Eigenvector, el poder de influencia? Claro, en algunos casos las organizaciones deciden invitar a directores que están en empresas sumamente conectadas, en lugar de invitar a directores, a consejeros, en empresas que están muy poco conectadas. Seguramente, poniéndolo en crudo, digamos en fácil, si yo soy digamos, una empresa grande y quiero tener información valiosa del mercado financiero, seguramente invitar a un director que actualmente está sentado en el consejo directivo del Banco de Crédito, del Grupo Romero, si hablamos de Perú, me va a traer mucha más información, más valiosa, mayor cantidad, que llamar a un consejero que está sentado pues en el consejo directivo de una caja municipal, poniéndolo así en fácil. Entonces, yo creo que las barreras de entrada se van formando en la medida que las organizaciones tienen recursos para entregar, tienen recursos más valiosos para entregar. Entonces, este grupo se va conformando de esa manera. Entonces, van supliendo sus necesidades de recursos, invitando, convocando a directores y se va armando la red. Entonces, obviamente, siguiendo con la pregunta, si somos una empresa que no es muy grande, de repente que es un poco nueva, no tiene muy buenas conexiones con otras empresas, lo más probable es que se mantenga un poco en la periferia, ¿no?, de una manera un poco aislada, y que no juegue el mismo juego que están jugando
empresas que están intensamente conectadas en la red, como lo hemos descubierto que son las empresas familiares. En Perú, Chile y México, las empresas familiares están, como diríamos coloquialmente, ¿no? Están marcando el ritmo, marcando el paso del baile en la red corporativa. Justamente es uno de nuestros hallazgos, ¿no? Sabemos que en América Latina la importancia, la preponderancia de las empresas familiares es muy grande, pero digamos, esto es algo que sabemos porque las vemos, ¿no? Las vemos que están totalmente diversificadas, pues tienen cines, tienen mineras, tienen agro, tienen todo, ¿no? Tienen servicios, ¿sí? Tienen un montón de... ¿no? Son muy particulares los grupos familiares grandes en América Latina. Y nuestros hallazgos confirman esto desde la mirada de la conectividad a nivel de consejos de consejeros, ¿no? De juntas directivas. Excelente, muchas gracias. Y tenemos a la pregunta de Baltasar. No, disculpa, primero, sí, de Baltasar. ¿Habría que considerar la fuerza y autoridad del presidente de la empresa familiar? Y su primera pregunta, ¿han podido comparar centralidad, grupos y rubros económicos? Eso es la pregunta de Baltasar. Bueno, yo les puedo decir que sí hicimos un esquema por país, de la red de cada país, y ahí se podían ver qué empresas del país eran las más centrales, y por supuesto, pues eso nos da las industrias, ¿no? Sin embargo, pues no lo quisimos, o no encontramos cosas verdaderamente importantes como para ponerlos en la investigación, para hacerlo notar. Sí, añadiendo un poco a lo que dijo Miguel hace un momento, y hablando del caso de México, yo les puedo decir que hice, aparte de esta investigación, hice un análisis de las empresas más grandes de México que pertenecen a grupos, y a qué se dedican. Entonces, descubrí que están, bueno, pues sí, en todo, menos en tecnología y, digamos, cosas nuevas, ¿no? Biología, ciencia, o sea, están en los rubros tradicionales de la industria. Eso es lo que yo descubrí, y también comparé la importancia relativa, de acuerdo a las ventas, de cada una de estas empresas que pertenece a grupos en el 2008 y luego en el 2015. Y comparé su retorno sobre capital versus empresas transnacionales y empresas gubernamentales. Y pues descubrí, contrariamente a lo que a veces dice la literatura, descubrí que las empresas transnacionales tienen más rentabilidad que las empresas nacionales o domésticas, ¿no? En ese comparativo. Yo también podría complementar, tengo una investigación similar en Perú a la que comentó José Luis, y sí, efectivamente hay algunos rubros económicos que presentan mayor centralidad, digamos, mayor poder de intermediación y poder de influencia, pero es muy interesante ver que esto es contingente en el tiempo. Digamos. Para un año en particular, por ejemplo, creo que era del 2000 al 2005, las empresas de agroindustria eran las que tenían el mayor poder de influencia, y sus ejecutivos a su vez, ¿no? Sus consejeros, hablamos de miembros de la junta directiva, tenían el mayor poder de influencia e intermediación en la red corporativa peruana. Para el 2005-2010 cambian, ¿no? Dejan de ser tan importantes las empresas de agro y son más importantes
las empresas de construcción. Para el 2015, 2020, nadie más quiere juntarse con las empresas de construcción. Ya sabemos lo que pasó con el caso Odebrecht en América Latina. O sea, las empresas de construcción pierden toda su conectividad y pierden todo el poder relacional que tenían en la red corporativa. Pues recuerden que la presencia de los consejeros en las juntas directivas es también un elemento reputacional y de legitimidad para las organizaciones. Entonces, pues como seguramente nadie más quería tener directores provenientes del sector de construcción, no necesariamente de la empresa en cuestión, sino de todas, tal vez, ¿no? Había un fenómeno, digamos, un efecto dominó. Los bancos han sido importantes en muchos periodos del tiempo, pero ellos no han perdido su poder de intermediación y de influencia. Entonces sí, muy interesante la pregunta de Baltasar. ¿Se puede analizar a nivel de grupos, de rubros económicos? No lo hemos hecho todavía a nivel de grupos económicos, pero si se han dado cuenta, pues hay diferentes niveles de análisis que se puede hacer a través de teorías de redes sociales, y es muy interesante. Luego, en este caso hemos comentado acerca de rubros económicos. Hay otras investigaciones que hacen análisis a nivel incluso de educativos, ¿no? Cómo es que estas redes de consejeros de administración bajan a un nivel, por ejemplo, de estudios de posgrado. En qué universidades han estudiado y cómo es que estas universidades se conectan a través de estos directores, de dónde provienen la mayor cantidad de directores, de consejeros, y cómo están conectados estos ya una vez que empiezan a ejercer su labor en la junta directiva. Entonces, sí, hay mucho campo ahí de investigación. Sobre la pregunta de Baltasar de que hay que considerar la fuerza y autoridad del presidente de la empresa familiar, la verdad, Baltasar, es que nosotros no consideramos esto, porque para considerarlo necesitas datos cualitativos. Necesitarías entrevistar a consejeros o miembros de la familia para poder ponerle un número a este rubro, ¿no? Nosotros nos basamos en reportes anuales, en quién es el presidente, quién es el director general y si es o no es la misma persona y nada más, ¿no? Pero bueno, es interesante tu pregunta en cuanto a que, bueno, pues es quizás una pregunta de investigación futura que se puede resolver por el lado cualitativo. Muchas gracias, José Luis. Creo que puedo hablar por ambos los expositores, que una belleza de una presentación como así presenta la posibilidad de otras líneas de investigaciones, otra colaboración entre otros miembros de nuestra audiencia. Bueno, estamos casi al final de la presentación. Tenemos otra pregunta de Oliver, pero voy a dejar eso para Miguel escribir directamente a Oliver sobre los programas de pregrado, y vamos a concluir con la última pregunta, porque tenemos que terminar, y tenemos esa pregunta de Jackie. Ustedes pueden leer de Jackie. Ella pregunta: me gustaría saber si han analizado la relación de las empresas con el poder político, parlamento, ejecutivo, y los mecanismos que permiten lograr beneficios para el sector o empresas. Esa pregunta de Jackie sería la final, y después de ustedes contesten, concluimos. Muchas gracias. Sí, si puedo ir primero, José Luis, en esta. Sí, claro, Miguel, adelante. Sí, me gustó la pregunta. No, digamos, no es un hallazgo de nuestra investigación, pues, directamente. Sin embargo, pues sí tiene relación
De hecho, hay un fenómeno que lo estudian algunos académicos de ciencias sociales en América Latina que se denomina la captura del Estado. Yo los invito a que googleen y lo vean en las bases de datos. La captura del Estado es un fenómeno justamente que habla acerca de cómo el poder económico, de alguna forma, en América Latina, tiene esta tendencia a capturar el poder político. Entonces, si ustedes leen, no sé, por ejemplo, Stiglitz, ¿no? a Piketty, ellos, digamos, desde el punto de vista económico, explican cómo la evolución del capitalismo tiende, pues, justamente a que el poder económico se expanda sobre medida, ¿no? Se extienda a diferentes ámbitos, y uno de ellos es el ámbito político. Nuestra investigación, digamos, está desde el punto de vista de cómo es que las organizaciones, las grandes empresas, utilizan el poder relacional, se sirven del poder relacional para obtener recursos, y en la obtención de recursos, claramente el poder económico se incrementa. Pero como decíamos al inicio, la red, digamos, que ellos tienden, llega a diferentes ámbitos. Entonces hay personas del sector gubernamental que están sentadas en las juntas directivas, están sentadas en los consejos de administración. Entonces están tendiendo puentes también con el sector del gobierno, ¿no? El sector público, con las organizaciones del sector público. Entonces, de esta forma, está fluyendo información, y tanto las organizaciones del sector público pueden tener información del sector privado, y el sector privado a su vez puede tener información importante de lo que está ocurriendo y decidiendo en el sector público. Entonces sí hay una relación directa. Las empresas que estén jugando activamente en la red corporativa de directores, de consejeros entrelazados, van a tener un mayor acceso, un acceso privilegiado a este tipo de recursos provenientes también del sector público, ¿no? Entonces, pues no es decía nuevamente, no es un hallazgo de nuestra investigación, pero pues digamos, la literatura, la teoría nos diría de que en nuestro caso, que hemos descubierto que hemos visto que las organizaciones, las empresas familiares están jugando un juego muy activo en América Latina en estas redes. Entonces, por ende, tendrían ellas las mayores oportunidades también para acceder a estos ámbitos de decisión y de influencia en el sector público también. No sé qué te parece a ti, José Luis. Muchas gracias, Miguel. Hemos concluido nuestro evento virtual. Desafortunadamente no tenemos más tiempo. Pero... Ronald, yo creo que José Luis quería complementar algo a lo que comenté. Disculpa. Sí, sí. Claro. Sí, gracias, Ronald. Simplemente añadir a lo de Miguel, que en el caso de México, al ver el esquema de cómo se configura la red de empresas, sí vimos claramente que no había una relación entre las empresas del gobierno y las empresas privadas. Quizás esto es un poco diferente en Chile o en Perú, pero en México no había una relación. Otra manera de medir esto es ya haciendo el análisis por consejo y viendo qué porcentaje de los consejeros tienen experiencia en el gobierno, o sea, trabajaron como funcionarios en el gobierno, ¿no? Yo hago eso en otros estudios que he hecho. Aquí en México el porcentaje de consejeros con experiencia de gobierno es relativamente bajo, es entre el 4 y el 5%, depende del año que lo midas. Y bueno, pues con eso quería nada más complementar lo que dijo Miguel. Excelente, muchas gracias. Entonces, felicidades a los presentadores en su investigación. Y gracias a todos por asistir a nuestro evento virtual. Me gustaría dar la palabra final a nuestro anfitrión Miguel para el saludo último. Ha sido un placer. Gracias a todos y felicidades en una investigación tan útil y interesante.
Pues no, nada, muchísimas gracias Ronald por ayudarnos a moderar la sesión. Muchísimas gracias también al profesor José Luis Rivas, gran colega y amigo. De hecho, José Luis Rivas fue también jurado en mi sustentación doctoral. Ah, muchas gracias. Y pues nada, agradecer a todos los presentes. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.